Mauricio. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, el día viernes pasado, nosotros seguimos tal como les había anticipado en la reunión anterior. Nosotros teníamos una reunión con salud, fundamentalmente con la subsecretaria Daza, para hacerle llegar un protocolo que hemos redactado y que ha sido un protocolo más amplio de lo que se esperaba por algunos, porque la idea nuestra ha sido considerar al elector desde el momento que sale de su casa hasta el momento que regresa. Antes de eso, ver todo el tema de la producción que estamos haciendo hoy día, de materiales, de cajas, porque no tendría ningún sentido tomar todas las medidas si en la caja junto con los lápices, las actas, las minutas va el virus. De tal manera que también agregamos y pedimos la recomendación, la sugerencia del Ministerio de Salud, lo vamos a hacer también con la OPS, la OMS, queremos en eso ser muy exigentes, también en los procesos internos. Ya está regulado la salida desde la casa hasta la llegada a la puerta del local de votación, e incorporamos, ¿no es cierto?, las instrucciones que son y han sido dadas por el Ejecutivo, y ahí nos parece que tenemos, yo le comento que el próximo martes recibimos a 5 profesionales de distintas universidades que son expertos en el tema de las aglomeraciones, cómo evitar las aglomeraciones. Tienen un nombre especial técnico que yo no me he podido aprender, pero en todo caso incluso hay un doctorado, digamos, en ese tema. En la próxima sesión traigo el nombre exacto, pero son 5 profesionales que nos van a colaborar para ver cómo organizamos, porque Álvaro Castañón, que estuvo en la misión como jefe adjunto de la misión de observadores presenciales en República Dominicana, se dio cuenta que uno de los graves problemas era, más allá del espíritu caribeño de los dominicanos, las aglomeraciones que se generaban a la entrada y a la salida. Bueno, después tenemos en ese protocolo todo lo que significa en la votación, la distancia, el menor contacto, vínculo material con los materiales y también con nuestros vocales, los vocales protegidos adicionalmente con protectores faciales, exhibición de la cédula, la persona porta su propio lápiz, sin perjuicio que también vamos a tener, para los que se les olvide, que es bastante común eso que puede ocurrir, lápices que van a ser, como se ha hecho en otras experiencias, con estas toallas yo ahí tengo siempre la duda si son antibacteriales o antibacterianas, pero nos entendemos de lo que estamos hablando, la limpieza con alcohol antes y después del uso. Vamos a eliminar, y ahí nos damos cuenta de lo detallista, digamos, y lo desconfiado que era el legislador en la época en que reguló todo este tipo de normas. Vamos a eliminar esto de la cortina o de la puerta que tiene que tener la cámara secreta. No puede ser un escondite. Tenemos que ver, y hoy día, si pudiéramos y tuviéramos recursos, yo propondría, ¿no es cierto?, algo que tenemos que hacer también como servicio electoral, que usáramos el sistema que tienen otros países de un cartón en U, que lo que hace es impedir no ver o sea, uno ve al elector, pero no ve lo que está marcando, digamos. Y eso es bastante barato, más fácil de guardar y custodiar de elección en elección, pero por ahora, para no hacer incurrir en gasto a los municipios, lo más probable es que eliminemos la cortina y eliminemos la puerta y se instale de una manera tal que resguarde el secreto del voto. Posteriormente, queremos preocuparnos de los escrutinios y también ahí tenemos que hacer un esfuerzo porque los plebiscitos comunales, no sé si ya lo comenté aquí, pero como nos repetimos de repente en algunas otras reuniones, de todas maneras lo digo, pero en los plebiscitos comunales tiene la gracia que si son variadas las organizaciones que están por una opción, la ley obliga a sortear un apoderado por opción, y eso hace que en la mesa haya 2 apoderados. Lamentablemente, en el caso de los plebiscitos nacionales, tiene una norma distinta y permite a todos los partidos que están inscritos tener un apoderado. Tenemos 25 partidos inscritos. Si le sumamos a esos 25, aunque dudo que los partidos hoy día puedan juntar esa cantidad de personas, pero uno nunca sabe, a esos 25 le sumamos, hay que recordar que son 45.000 mesas, le sumamos a los 5 vocales, ya tenemos 30 personas, más el público interesado. O sea, eso evidentemente tenemos que regularlo también desde el punto de vista sanitario.
Y por último, también nos interesa los traslados, y las Fuerzas Armadas colaboran, carabineros, con los traslados de las cajas con materiales. Y por último, un cuidado especial para la calificación de la elección. Ahí el Tribunal Calificador de Elecciones, que estaba la presidenta, estimada presidenta, la presidenta del Tribunal Calificador de Elecciones me ha manifestado su interés en poder participar, por lo pronto, en alguna de estas reuniones. Yo creo que sería bastante interesante ver su parecer, pero en todo caso nosotros, como hermanos de ellos en el sistema electoral, estamos preocupados del trato material que tienen que hacer de 45.000 actas o más. Ellos tienen que, las van escaneando, pero ahí hay un contacto físico, y además, si hay recuento de votos, van a tener que hacer y abrir cajas que guardamos nosotros mientras tanto, hasta que ellos nos autoricen a destruirlas, y hacer de nuevo el recuento. Eso se entregó y quedó entregarlo el día de ayer. Hoy lo vamos a recibir ya resguardado o sea, digamos, recomendado por el Ministerio de Salud. Yo en eso señalar, en su momento creo que lo voy a tener que aclarar, nosotros tenemos facultades, pero no tantas como las que nos atribuye de repente el ministro París. Él aclaró que su apellido es París, entonces ya no le digo París, el ministro París. Nosotros no podemos definir la fecha, no, lamentablemente no, hoy día el servicio electoral es muy acotado, entonces tampoco vamos a resolver nosotros desde el punto de vista sanitario. La autoridad sanitaria es el Ministerio de Salud, son las mesas que ha establecido el Ejecutivo, y en definitiva es el Ejecutivo, así como el Ministerio del Interior es el encargado del orden público, el encargado de la seguridad. Nosotros vemos el proceso electoral y la seguridad desde el punto de vista de lo electoral y de las facultades que tenemos hoy día. Esa misma sesión, por diversas razones, el subsecretario Gali planteó que la decisión del Ejecutivo era hacer la elección en un solo día, el día 25 de octubre, en jornada ampliada, y ahí estamos viendo si una mayor cantidad de locales. De todas maneras, vamos a necesitar nosotros, hoy día habíamos pensado para el 26 de abril 2.249 locales, pero eso va a tener que aumentar de todas maneras, porque aumentó el número de electores, solo 120.000 casi jóvenes de 18 años que van a cumplir esa edad al 25 de octubre. Son mesas nuevas que tenemos que crear. Y él, del punto de vista de la seguridad, estimó, cosa que yo tiendo a compartir, y así lo he señalado públicamente, porque cuidar 45.000 urnas no es fácil, no es una tarea fácil. Algunos podrían decir, sí, claro, pero hay países donde se vota durante mucho tiempo y hay voto anticipado, claro, pero tienen ya una práctica, tienen una costumbre, tienen un mecanismo. Nosotros hoy día estamos viviendo una situación no solamente de crisis económica, sino que también social. Tenemos una serie de hechos que ocurren en las noches en distintas ciudades del país. Entonces, cuidar 45.000 urnas es bastante complejo, y es incorporar un elemento de duda, de incertidumbre en la ciudadanía, que nos parece que no es correcto en un momento como este. Pero también hemos visto cómo países que tenían votación en 2 días han ido retrocediendo. La herencia de Checoslovaquia hizo que en la República Checa se mantenga hoy día la votación en 2 días, pero en Eslovaquia ya volvieron a la votación en un día. En Namibia, el año 2009, decidieron también votar en un día. Se mantiene Suiza, que vota el sábado y la mañana del domingo. La India, por razones más o menos obvias, son 1.000 millones de votantes y 1.000 millones y 1 millón de mesas, etcétera, y Papúa Nueva Guinea. La tendencia entonces internacional va a casi el 98% ya, un poco por ahí de votación. Pero también hubo un tercer elemento que a nosotros nos hizo mucha fuerza y que tiene que ver con los casi 300.000, 350.000 personas que se movilizan el día de la elección. Tenemos 245.000 vocales, va a costar conseguir vocales, vamos a tener, si se establece el hecho de excusa, el ser adulto mayor, vamos a tener que buscar vocales, vamos a tener que incentivar, motivar. Usted sabe, presidenta, bueno, los demás integrantes
de la mesa, el vicepresidente, mi amigo Francisco Undurraga, sabe que aquí se discutió la posibilidad de vocales voluntarios, pero solo la posibilidad de que los partidos políticos coparan los vocales y se adueñara un poco de las mesas, fue el debate que se dio en esa oportunidad si uno sigue la historia de la ley. Entonces, por eso se prefirió un sistema de sorteo con juntas electorales que son independientes incluso del servicio electoral. Pero ahí, además, hay que sumarle, ¿no es cierto?, 10.000 personas donde están los delegados, jefes de local, donde están los asesores, jefes de local, donde están las 2 o 3 personas, funcionarios electorales, que están en cada uno de los 2.500, qué sé yo, 2.600 locales. Está la dotación de Fuerzas Armadas, está la dotación de carabineros, vale decir, son 300 y tantas mil personas, que es distinto que estén expuestos a contagio un día que 2 días. Hay una razón sanitaria que nos dieron las autoridades sanitarias y que nos llevó, en definitiva, no como dicen ahí, a acatar. Nosotros somos un órgano autónomo constitucional, saludo especialmente al diputado Leonardo Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No acatar, porque nosotros de hecho propusimos, dimos las opciones, o sea, en rigor es lo que yo dije en la Comisión de Constitución. Justo nuestro presidente de la Comisión de Constitución, como está el senador Durresti, señalé, obviamente en una moción que se establece votación en 2 días, si nosotros lo hemos planteado como alternativa, era porque la veíamos viable. De tal manera que dimos sí las razones por las cuales nos parecía que era mejor en un día, y se produjo un debate que yo espero ser invitado en la medida que lo estime obviamente el presidente de la comisión y los senadores que le integran para poder participar. Lo importante es que ya se abrió el debate donde corresponde, que es en el Poder Legislativo, y hoy día ya está discutiéndose y se está tramitando una moción. Hay una moción también del diputado Soto, según yo he leído, no solamente en eso, sino que en otros temas electorales también, que nos va a ayudar mucho. Entonces, en ese estado llegamos. Yo tuve además la posibilidad de participar en una reunión con centros de estudio, fundamentalmente, organizaciones de sociedad civil. Ahí nos encontramos con Marcela, estaba también Daniel Sobato, pero lo relevante es que, convocado por Fundación Chile 21, bueno, con la presidenta también tuvimos en una primera oportunidad, y con Francisco, tengo entendido, la última vez, pero también está el CEP, ¿no es cierto? Y se han ido incorporando espacio público, hay otras fundaciones, y eso es un tema. Ya estamos enviando las invitaciones. Yo sí me comprometí para establecer ahí una mesa de trabajo y poder reunirnos el próximo jueves, convocados por el CERVEL. Contarles como último antecedente la reunión con los alcaldes, Rodrigo Delgado, de la Asociación de Municipalidades de Chile, de Fernando Césped de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde de Puerto Natales, y Cristian Balmaceda, de la Asociación de Municipios Rurales. También estamos trabajando con ellos. Sobre todo, bueno, ellos plantean un tema ahí presupuestario que sin duda hay que ver. Interpretaron mal un oficio que enviamos nosotros pidiéndoles que nos comentaran con qué contaban, cómo estábamos preparados. Pensaron que le estábamos pidiendo que ellos sanitizaran los locales, que compraran las mascarillas, etcétera, etcétera, que algo, y les aclaré yo inmediatamente que eso es algo que estamos viendo y vamos a comprar directamente nosotros a través de Senabast, porque probablemente puede conseguir precios más baratos y convenientes. Eso yo diría que en definitiva es lo más relevante. Estuve en la comisión invitado, cosa que agradezco, por el senador Durresti, y quedamos ahí con algunas tareas pendientes para hacer el debate respecto de la forma de hacer el plebiscito. Y me quedo hasta aquí, Presidenta, salvo que hubiera alguna pregunta, alguna cosa. Espero haber sido lo más completo posible, haber dado toda la información del caso. También ya estamos convocando para el día jueves a los 25 partidos políticos, porque nos parece claramente que, estando ya en la fase de definición y habiendo tenido ya contacto con representantes, no solamente de la ciudadanía, sino que también de los partidos políticos, como lo son los senadores y diputados, hoy día las directivas de partidos que se han sentido un poco
no considerada, sin perjuicio yo creo que cada cual se incorpora en los momentos en que corresponde. El día jueves también se van a reunir con nosotros los 25 presidentes de partido, entre otras cosas, para resolver también estos temas de los apoderados, etc. Lo último, se me estaba yendo y que es importante, le hice llegar a usted, presidenta, y le hice llegar al presidente de la Cámara de Diputados, y le hice llegar también al ministro secretario general de la Presidencia una propuesta para lo que el Mercurio denominó un vacío legal. Yo creo que más que un vacío legal es una omisión enorme respecto a lo que es el tema del financiamiento del plebiscito. No puede ser el dinero el que de alguna manera determine el resultado del plebiscito. Por esa razón nosotros, que ya desde un primer momento habíamos advertido ese tema, hemos hecho una propuesta bastante completa para los efectos de establecer límite de gasto, primero actores. ¿Quiénes pueden ser? Partidos políticos, está claro, y ya tenemos cierta regulación y cierto acuerdo con los partidos políticos que nos rindan balance 30 días después de terminado el plebiscito, a ver qué gastaron y cómo se gastó. Pero sí a las asociaciones de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, a los movimientos ciudadanos, a las asociaciones de ciudadanas y ciudadanos. Hoy día leí que son un número importante, 160 y tantos, los que se inscribieron en el Consejo Nacional de Televisión. Ahí con la presidenta, que también tuvimos una reunión con Catalina Parot, y primero los actores, después el monto total de aporte. Nosotros hicimos la recomendación, el Consejo en general, que se tenga presente por razones de austeridad, por último por razones de dignidad de las personas que están hoy día sufriendo y viviendo una situación económica muy compleja, no vayamos a poner límite de gasto de 5.000, 6.000 millones de pesos, que es el gasto para una presidencial que abarca el territorio. Con el consejero Alfredo Yoyán, además queríamos sugerir una cifra determinada, pero bueno, al final dejamos constancia de eso, sí, pero en general unánimemente estamos pidiendo que a quien corresponde determinar el límite de gasto lo haga. Estamos seguros que lo van a hacer así, pero la cosa mejor decirla, a veces porque allá se olvidan. Y límite de aportes, prohibido personas jurídicas, fines de lucro, empresas, prohibido el aporte de origen extranjero, establecer un mecanismo que es de inscripción. Se habla de 80 días, vamos a quedar pasados de eso, pero podría ser 60 días cuando pueda ser, porque nosotros no nos sirve una indicación que estuvo en un primer momento en el Senado, donde nos dicen se aplica la ley 19.884, porque esa ley requiere candidaturas, requiere inscripción y a partir de eso opera. Aquí no hay candidatura. Entonces tenemos que establecer primero la obligación de que se inscriban quienes quieren participar, que nos mandaten para abrir una cuenta bancaria a nombre de un administrador electoral que se va a hacer responsable de esto, porque si es un movimiento ciudadano, no es como en los casos de los partidos, donde hay un administrador electoral y hay un presidente y hay personalidad jurídica de derecho público. Entonces, que se inscriban y además de eso, que podamos seguir la trazabilidad de aporte, los gastos y que rindan cuenta al final del plebiscito. O sea, un trabajo bien completo. Ustedes hemos trabajado esas tres áreas. Opciones para hacer el plebiscito, protocolo de seguridad y sanidad y sanitario y esta omisión que se denomina vacío legal, que tengo entendido que el gobierno ha asumido de correcta manera. Hoy día, por lo menos en la prensa, se señala que el propio presidente Piñera ordenó buscar una solución a ese tema, y así lo dice también la vocera de gobierno, y bueno, y tendremos que verlo, porque por otra parte también se señala que va a ir como indicación a la comisión que preside el senador de Urresti, de parte del senador Arboe, pero yo en eso, si entra así como se había planteado en enero, no nos sirve, lo digo inmediatamente. O sea, tenemos que trabajar algo distinto, porque aquí no se puede, por remisión, aplicar una ley que está pensada para otro mecanismo, donde hay elecciones y donde hay candidatos presidentes. Hasta ahí me quedo y le agradezco la oportunidad, de dar esta información. Bueno, le agradecemos mucho, Patricio, el tiempo y la valiosa información que nos ha entregado. O sea, en esta reunión nos interesaba mucho despejar el tema de las opciones, porque eso va orientando las modificaciones legales que hay que hacer. Y está el proyecto de ley presentado por los senadores Elizalde y Durresti, no sé quién más firmó,
donde se optaba por los 2 días de votaciones. Entonces creo que eso ha ido despejando, pero siempre hay que hacer, y de acuerdo al artículo 130 de la Constitución que congeló, congelar una serie de normas, sí vale la pena seguir orientando, y creo que un conjunto de propuestas que hace el proyecto de Alfonso es justamente ir hacia las disposiciones más con vínculo de resguardo y evitar riesgos sanitarios. Entonces, el debate está abierto al menos ahí en la Comisión de Constitución, y también entiendo que puede ser diputado Soto en la Cámara de Diputados. Y por cierto, los protocolos también son sumamente importantes. Está presente el doctor Cristóbal Cuadrado, que nos interesó mucho escucharlo ayer en la reunión que organizó Chile 21 y IDEA, creo, eh, justamente con el propósito de hacer conversar estas disposiciones, estas medidas sanitarias, con, con la estrategia que está definiendo el gobierno en estos meses, que es el paso a paso, el retorno de alguna manera, el impacto en la reactivación del virus, lo que ha habido en otros países, y de qué manera, por lo que hemos escuchado, bueno, ayer se señaló que no era tan así, Patricio, pero si había una región o una comuna en cuarentena, se corría el riesgo de no hacer plebiscito. Entonces ese tema, yo escuché al doctor Cuadrado ayer y me interesó mucho la respuesta de flexibilidad ante escenarios diversos, y digamos, dar una respuesta y definir opciones para esos escenarios, más que rigidizar la posibilidad de encontrar caminos distintos a enfrentar el proceso electoral, si es que hay cuarentena, que lo más probable es que pueda haber cuarentena en esos momentos en varios lugares, sobre todo si se lleva a cabo este paso a paso y hay lugar al rebrote en agosto o en septiembre, estamos en plena campaña. Entonces, yo le pediría al doctor Cuadrado que socializara con nosotros lo que ayer estuvo en su exposición en esta reunión muy magnífica que se hizo ayer por Chile 21, participamos muchas personas, fue muy, muy interesante. Doctor Cuadrado, gracias por estar y bienvenido, y le doy la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por la oportunidad de compartir con ustedes. Yo quería mencionar solamente un par de puntos bien puntuales, que fue lo que al día de ayer discutimos. Uno es tener claro que el escenario sanitario va a ser muy dinámico, no solamente en octubre, sino probablemente durante muchos meses más. Eso significa que no es posible, digamos, anticiparse con el tiempo que uno le gustaría de cuál va a ser la situación sanitaria que va a ocurrir eventualmente durante el plebiscito. Por lo tanto, resulta, yo creo que muy conveniente discutir cuáles son los posibles escenarios y tener planes de contingencia y reglas de decisión claramente discutidas con todos los actores, de tal manera que no haya una percepción de que se están tomando decisiones que no sean consideradas legítimas base a las circunstancias que estén en el momento. Entonces, para ejemplificarlo, imagínense ustedes que tengamos para el plebiscito una comuna en cuarentena, ese sería un escenario en Chile. Otro escenario es que tengamos una región entera en cuarentena. Imagínense otro escenario en el cual tenemos 6 regiones del país en cuarentena. La pregunta es si es que estos 3 escenarios son causales de suspensión del plebiscito o no, y probablemente la respuesta a esto van a ser diversas. Yo creo que eso hay que discutirlo, ¿sí? Y eso tiene que ir con una discusión de decir, bueno, ¿cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son las reglas de decisión y cuáles son los momentos en los cuales entonces este tipo de decisiones pueden gatillarse? De tal manera que todos los actores políticos estén conformes, digamos, con que estas reglas ya están previamente escritas y que no hay una percepción de que hay un actor que unilateralmente, por ejemplo, el gobierno, decide a puertas cerradas sin que exista claridad con respecto a cuáles son los criterios que están llevando a esta decisión. Eso a nosotros nos parece súper relevante ponerlo sobre la mesa y requiere una discusión técnica sanitaria mucho más fina probablemente de lo que ha habido hasta ahora. Mencionarles que nuestra evaluación y la mayor parte de los expertos es que lo más probable es que existan lugares del país que van a estar en cuarentena para el plebiscito. ¿Sí? O sea, el escenario de que no haya ningún lugar de Chile en cuarentena es más bien improbable. Por lo tanto, jugar con ese escenario como el más probable, la verdad es que probablemente es de muy alto riesgo y nosotros desaconsejaríamos trabajar con ese escenario como el único escenario posible, ¿sí?
Y eso se vincula también a que hay un hito muy importante durante el mes de septiembre, que es el 18 de septiembre, con fiestas patrias, donde habitualmente en nuestro país las personas se reúnen, y que justamente viene casi un mes antes de la elección, lo que hace que sea muy probable que podamos tener un rebrote epidémico durante octubre, ¿sí? Entonces, ahí viene un segundo mensaje que yo creo que parte de las campañas electorales y del énfasis político que hay que hacer es que para que pueda haber un proceso que sea exitoso, tenemos que también vivir un proceso previo en el cual todos nos cuidemos como sociedad, ¿sí? Y en eso yo creo que hay que también hacer un llamado a la ciudadanía con respecto a que si queremos tener un plebiscito, como yo creo que la mayor parte de los chilenos quieren tener, entonces hay que ser muy responsable con respecto a nuestra salud. El último punto es sobre las regulaciones sanitarias. Para el día de la elección, yo creo que en eso ha habido bastante discusión, hay muchos documentos muy buenos al respecto, hay guías de la OEA, Espacio Público preparó un documento de muy buena calidad, por lo tanto yo creo que en ese sentido de las cosas que se pueden hacer para disminuir el riesgo en el momento de la elección, yo creo que hay bastante camino avanzado. Creo que los escenarios, o sea, hay que poner al frente que hay un objetivo claro, que es disminuir las aglomeraciones en las votaciones, y para eso hay distintos mecanismos. Un mecanismo podrían ser los 2 días, pero también hay otros mecanismos alternativos, como incrementar los locales de votación, como los votos anticipados, etcétera, que entiendo todas esas alternativas tienen que estar sobre la mesa ante una discusión de cómo uno puede proteger a la población en términos sanitarios. Y solo para terminar, una consideración sanitaria con respecto a la votación en sí. Hay que tener en consideración que toda la evidencia apunta de que el riesgo de contagio en espacios abiertos es muchísimo menor que en espacios cerrados. Por lo tanto, se debería desaconsejar fuertemente que los locales de votación ocurran en salas cerradas, por ejemplo, salas de los colegios, ¿sí? Y tratar de transferir lo más posible los lugares de votación a espacios abiertos como los gimnasios, los patios de los colegios, estadios, entre otros recintos abiertos. Eso probablemente va a requerir un esfuerzo importante logístico de identificar nuevos locales de votación, de generar nuevas formas en las cuales los locales de votación que históricamente funcionaban van a cambiar, y eso probablemente va a requerir, sin duda, un apoyo desde el punto de vista sanitario, pero también de ingenieros logísticos, entre otros, grupos que pueden colaborar, digamos, con el modelamiento y diseño de propuestas en este sentido. Un poco en esa línea van algunos puntos de reflexión que creemos que pueden ser útiles, digamos, para las discusiones que ustedes están teniendo acá, y como siempre el Colegio Médico de Chile está muy disponible para participar en este tipo de espacios o en otras mesas técnicas que sean requeridas para poder aportar técnicamente con las decisiones sobre el plebiscito. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Cuadrado, por estar, participar y entregarnos su información. Bueno, voy a entregar la palabra. El senador Durresti ha pedido la palabra. Gracias, presidenta, y saludar ahí a los colegas, diputados, senadores, y Patricio y Marcela. Bueno, veo varios colegas abogados también y distintos asesores. Creo que es bueno esta mesa que se instaló, se está entregando información fidedigna. Yo creo que hay que hacer poco anuncio por la prensa, más bien hay que dedicarse a legislar o a precisar lo que existe. Yo, si algo puedo tratar de comentar de lo que hemos visto en estas últimas semanas, es que no demos por hecho situaciones o no hagamos aseveraciones que luego tienen que ser desmentidas. Yo creo que lo peor para un plebiscito seguro, participativo, convocante, es las dudas de la entidad, de que no vamos a poder juntarnos, de que va a haber tal o cual situación. Entonces, creo que hay que avanzar en eso. Después de esta reunión, yo voy a citar a una sesión de la Comisión de Constitución. Esperamos lo antes posible. Ayer, para todos, una información, se obtuvo desde la comisión, desde la sala del Senado, la aprobación para votar en general y en particular el proyecto de ley que estamos viendo, y poder incorporar ahí todas y cada una de las modificaciones que se quieran plantear. Estuvo el subsecretario Gali, estuvo el gobierno, estuvo Patricio, y hubo una nutrida representación de ciudadanos para poder afinar la mejor medida. Y creo, y estando Patricio presente, que se avanzó en un concepto bastante importante de entregar un conjunto de facultades al CERVEL para que pueda llevar adelante esta iniciativa, regular todo,
en una norma, en una reforma constitucional. Teníamos además, veo ahí a Pancho Undurraga como vicepresidente de la Cámara, teníamos además una norma que hay un congelamiento de la modificación de normas que hicimos a propósito del acuerdo constitucional. Yo creo que aquí hay que confiar en nuestras institucionalidades y que hagan el mejor plebiscito posible y que tengan un conjunto de facultades normativas que puedan desarrollar el propio CERVEL, escuchando opiniones regionales de cómo instalar más locales, ampliar los horarios, buscar fórmulas. Entonces, al menos yo lo que quiero extender, Presidenta Muñoz, la invitación que la Comisión se va a abocar sólidamente a esta discusión, a pedirle a los centros de estudio, también con los diputados Soto y Undurraga, hemos estado en comunicación, cómo podemos sacar una legislación que no sea perfecta, pero que tenga la facultad y la flexibilidad para corregir o ver situaciones. Lo decía el doctor, hay comunas en cuales va a haber una dificultad y otras comunas en que no pasa nada o hay una situación mucho más relajada. Creo que el Ministerio del Interior también, veo acá, Francisco, tú sigues en el gobierno, ¿cierto? ¿O no? Que es importante, hay también el gobierno algunas peticiones que le hacíamos, cómo se asegura el transporte, no solo rural, que claramente está, pero cómo hacemos buses de acercamiento, metro o los medios de transporte. Entonces, creo que hemos ido acopiando información, la cosa es que la volquemos en un proyecto de ley, en reformas, pero también yo creo en mucha capacidad de entregarle al CERVEL poder organizar un buen plebiscito, y el gobierno, esperemos con las modificaciones que se están en curso, también nos ayuden. En lo particular, en la Comisión de Constitución, Adriana, nos quedamos con 3 integrantes nomás porque al parecer dos colegas de la Comisión de Constitución pasan al Ejecutivo. Eso tiene de dulce y de agraz, pero tenemos que sacar rápido esta legislación, yo al menos la mejor disposición. No estoy enamorado de ningún proyecto, de ninguna fórmula en particular. Creo que escuchando opiniones, lo de los vocales en 2 días, 2 veces, si bien esto era bueno para el conjunto de la población, de ir en 2 días, tiene algunas dificultades que uno entiende en materia de presencia física de los vocales, apoderados, cosas así, pero yo tengo que meter a otra comisión, hay parte de mi equipo acá a disposición y ya tenemos el mandato para votar en general y en particular, y ahí lo que les pediría, que temas como el financiamiento, temas como los horarios locales y todo ese tipo de aspectos los podamos concentrar y sacar una buena legislación lo antes posible. Gracias, Alfonso. Bueno, se ofrece la palabra. Marcela. Sí, bueno, una que Daniel Sobato me dice que está tratando de entrar hace como 20 minutos a la reunión y no ha podido. Yo, aprovechando antes que parta el senador, te quería hacer un par de comentarios muy generales. Uno, a partir de las conversaciones que hemos estado teniendo con experiencias internacionales, ayer en el evento de Chile 21, nosotros como PNUD trajimos a un especialista de Polonia, de Galicia y del País Vasco, y eso se sumó a la sesión anterior donde habían estado experiencias de Francia, Corea del Sur y República Dominicana, entre otras. Y creo que es importante reiterar algunos de los mensajes que nos entregaban los especialistas de los órganos electorales de esos países, en tanto que en ningún caso ha habido evidencia demostrable que las elecciones realizadas hayan tenido un efecto en los contagios, lo que me parece que es una muy buena noticia y que es algo que hay que difundir ampliamente también para tranquilizar a las personas que cuando las elecciones se organizan apropiadamente no deberían tener un efecto relevante en aumento de contagio. Lo segundo que nos decían es que las principales complicaciones que han enfrentado en la organización de las elecciones han sido los acuerdos políticos más que los temas sanitarios o logísticos, y en esto reiterar un punto que hemos venido planteando, la necesidad de tener conversaciones y creo que y también felicitar a la presidenta por esta iniciativa, muy, pero
sería muy importante que pudieran estar todos los actores sentados al mismo tiempo en alguna vez en alguna conversación, porque es importante tratar de disminuir las iniciativas paralelas y poder tomar ciertos acuerdos para poder ir avanzando. En eso también un llamado a que en vez de tener mesas paralelas con todos los actores, si es posible, poder tener una conversación más donde se puedan sentar los partidos, el Ejecutivo y el Legislativo, por lo menos, digamos, por de pronto, además de la sociedad civil. También es importante que las experiencias de otros países muestran que no hay una relación directa en la participación electoral por la pandemia. En algunos países ha aumentado y en otros ha bajado, dependiendo no solo de las medidas sanitarias, sino que ha tenido mucho efecto la regulación y el tipo de campañas, y eso es central para la participación electoral. Y por último, importante lo que nos decía el encargado del órgano electoral del País Vasco, que quizás nosotros teníamos aquí la impresión de que la baja participación en el País Vasco había tenido que ver con la pandemia, y más bien decía que el análisis que se había hecho posterior tenía que ver con la dinámica política de una elección que era totalmente predecible, que no había una competencia real, que todo el mundo sabía, digamos, el resultado, que eso había sido poco atractivo para los electores y que también se había realizado en un momento donde mucha gente estaba de vacaciones. Entonces también problematizar que la participación, vemos que no hay una respuesta de participación 5 puntos respecto de la última. En Polonia también aumentó la participación. Y finalmente, con esto termino, que es importante volver a insistir en el tema de la regulación. Entiendo que es un punto de la reunión de volver a ofrecer el apoyo y a discutir también los temas de regulación de la campaña, de regulación de las plataformas virtuales, que van a ser un tema central en el proceso. Nosotros hemos preparado un documento con recomendaciones de Naciones Unidas que le vamos a compartir a todos. En particular quisiera compartirlo con las comisiones de ambas cámaras para que puedan también tener presente en la discusión que se viene, y totalmente disponibles a seguir apoyando desde el PNUD lo que nosotros vamos a aportar a esta discusión y este proceso que viene por delante. Gracias, Marcela. Por fin pudo entrar Daniel. Bienvenido. Nos preocupamos mucho de Patricio hoy día para que no quedara afuera, pero no sé qué pasó que no podías entrar. Miles de disculpas, pudimos resolverlo. Así que muchas gracias por estar. Que tu micrófono. ¿Tiene micrófono? Ahí sí. Muchísimas gracias, presidente. Un saludo a todos y todas. El mismo problema que tenía Patricio Santamaría en las veces anteriores. El nivel de frustración es tremendo. Yo creo que eso se soluciona diciéndole a la gente de tecnología que aquellos que nos invitan a formar parte nos ingresen nuestros correos personales, porque si no, no hay manera de ingresar. Se vuelve imposible. Lo tendremos presente, Daniel. Yo quería agregar a lo que y plegarme a lo que ha dicho Marcela, en que tratemos de tener esfuerzos en menos espacios, digamos, no en espacios tan paralelos, de poder empezar a converger en algunas mesas. Y, por cierto, yo quería plantear a esta mesa como propuesta que pudiéramos incorporar, porque hemos conversado con dos centros de estudio que son centro izquierda, centro derecha, son suprapartidarios y creo que tienen un papel bien importante que jugar, que es el CEP y Chile 21. Entonces quizás podríamos incorporarnos con ellos y poder realizar acciones conjuntas en la línea que también señalaba Marcela, que es uno de los puntos en esta reunión de hoy día, y que es poder tener una reunión como mesa más integrada con plataformas de las redes sociales y conversar con ellos para empezar a ver de qué manera difundimos un mensaje, ya, porque la campaña oficial empieza en septiembre, pero yo creo que dada la situación de temor que hay, de incertidumbre, y además que no está puesto en la agenda de los medios el plebiscito, quizás nosotros pudiésemos con ellos hacer una reunión
Marcela y Daniel nos han mostrado algunas líneas de trabajo que se han realizado en otros países y poder compartirlos también con algunos organismos, ¿cierto?, centros académicos, para empezar, ¿cierto?, a ocuparnos de la otra fase, que es la fase comunicacional, la fase de transmitir a nuestros compatriotas que este es un evento que se va a hacer y que hay que estar tranquilos. Ahora, ¿cómo entregamos el elemento tranquilidad? Creo que eso es un trabajo que hay que hacerlo coordinado con los medios, sean a través de redes, sean a través de los medios ya más de prensa y de televisión, que podríamos también, como ayer participaron medios, poder empezar, ¿cierto?, irradiar una propuesta más ya comunicacional con el propósito de, en el mes de agosto, transmitir serenidad, que hay preocupación, que hay experiencia, que hay elementos para segurizar a los ciudadanos en este proceso electoral. Porque el tema de modificaciones legales constitucionales está siendo abordado ya por iniciativas de ley, que por cierto podrán irse nutriendo en el mismo debate en las comisiones y posteriormente en la sala. Y el tema, cierto, de las medidas sanitarias, creo que es muy importante. Muchos de esos elementos van a estar reflejados en modificaciones legales, pero, como decía el doctor Cuadrado, también en los protocolos establecer, cierto, estos elementos de seguridad y de distintos escenarios para asegurarnos que no van a haber corrientes que impidan que en determinada situación no se haga el plebiscito. Porque ahí sí que yo creo que sería una situación difícil de contener socialmente, además la frustración y la movilización que se va a producir de parte de la ciudadanía para exigir el plebiscito. Entonces, como eso estamos más o menos de alguna manera trabajándolo y quizás afinar más con el colegio médico, los protocolos y con el CERVEL, poder preocuparnos también de un diseño y una estrategia comunicacional para transmitir tranquilidad a nuestros compatriotas en el proceso electoral que vamos a realizar en medio de esta pandemia. Entonces, es un poco que pudiéramos invitar más gente a hacer este encuentro. No sé, yo estoy comprometiendo a Daniel y a Marcela a que podamos tener estos componentes que se han vivido en otros países de difusión y armar un encuentro, ¿cierto?, que sea más grande que esta mesa para reunirnos con las plataformas de redes y conversar y ver de qué manera podemos empezar por esa plataforma, después la televisión, a usar el mes de agosto para transmitir mensajes que tranquilicen a nuestros compatriotas. Patricio me había pedido la palabra. Ahí se escucha, Presidenta, ¿no? Sí. Sí. Muchas gracias, Presidenta. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Viste cómo se sufre? Claro, pero ya está acá, que es lo importante. Presidenta, yo obviamente no puedo oponerme a una propuesta como esa, y evidentemente nosotros ya, tanto con Chile 21 como con el CEP, hemos tenido conversaciones con Lucas Sierra, con Gloria de la Fuente, Carlos Minami, pero sin duda yo tengo que sí dejar sentado que como servicio electoral vamos a incorporar también a otros grupos, a otros centros de estudio y a otras asociaciones de la sociedad civil. Eso va en definitiva, porque si hacemos una mesa donde tienen que estar todos, me parece que tendríamos que triplicar Zoom. Entonces yo me sumo a lo que usted señala. Creo que estamos trabajando. Nosotros primero allí recibimos, yo no lo informé porque era más detalle, pero el director jurídico del Ministerio de Salud, y vimos con él cómo podemos, Jorge Andrés Hibner, y vimos con él cómo jurídicamente juega aquí el Código Sanitario, que establece facultades, ¿no es cierto?, para restringir la circulación o confinar a personas con enfermedades contagiosas. Estamos viendo también esa parte. Y él nos decía que hay ciertas flexibilidades. Yo le agradezco al doctor Cuadrado, ¿no es cierto?, la información que nos dio en su momento. Creo que no se interpretó bien lo que nosotros señalamos. Nosotros incluso dimos el ejemplo, ha habido aquí procesos electorales
donde no ha sido posible la participación de algunas comunas, pequeñas localidades, pero en todo caso, aquí de lo que se trataba era que si estaban algunas comunas, una cantidad relevante de comunas, era poner el tema en la mesa. Nosotros estamos viendo esa situación y creo que al final la decisión es política. Lo he hablado con algunos senadores también. El servicio electoral no tiene facultad para decidir si se hace o no se hace, así el país entero está en cuarentena. Eso es una decisión política que tendrán que tomar en su momento las personas que han sido elegidas por la ciudadanía, que tienen la soberanía precisamente para ello. Pero sí señalarle que nosotros vamos a incorporar, y de hecho tenemos convocadas otras instituciones, la Fundación Igualdad, creo que es importante, nos han pedido participar en espacio público, hay fundaciones de regiones, la Fundación Piensa, nos vamos a dar el tiempo para poder colaborar y poder, digamos, recibir la colaboración de ellos, y yo podré ser el portavoz seguramente en estas mesas en la que vamos a seguir participando entusiastamente, de lo que vayamos avanzando también en ese caso. Hay contactos que queremos hacer con personas relevantes que va a determinar el consejo directivo, para decir, nutrirnos y abrir esto a lo más participativo, porque efectivamente, como señalaba Marcela, sobre todo en Polonia hubo un conflicto que no se resolvió hasta el final, pero yo no estuve lamentablemente en la reunión de ayer, pero en general si uno ve la tónica y como la columna vertebral de la posible exitosa realización de elecciones en tiempo de pandemia han sido los grandes consensos políticos. Ha habido conflicto, ha sido difícil hacerlo, pero también han asumido las fuerzas políticas con responsabilidad de lo que se trata, y aquí me imagino que eso también va a ocurrir, por lo menos en eso estoy esperanzado. Así que muchas gracias, Presidenta. Solamente señalarle que me sumo a su misión, a su invitación a Chile 21 y a este consorcio, ¿no es cierto?, con el CEP, creo que es representativo, pero nosotros vamos a consultar y a invitar a una gama más amplia de fundaciones y corporaciones que están trabajando estos temas y lo han trabajado siempre. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Patricio. Diputado Soto, ¿me pidió la palabra? Sí. Bueno, gracias, presidente. Saludarlos a todos, al presidente de mi corporación particularmente, o vicepresidente, a usted, presidenta, y bueno, a varios con que nos hemos ido encontrando en varias reuniones similares, y que yo creo que han tenido mucha utilidad porque han ido abriendo un debate que en algún momento estuvo muy cerrado. Ya está llegando a la prensa, está llegando a la opinión pública, y probablemente después del cambio de gabinete de hoy día, la cuenta pública del presidente, quizás este tema se abra ya completamente a la sociedad, y eso es muy positivo. Esta decisión que tenemos entre manos, que es realizar un plebiscito seguro y participativo, sin duda es una decisión difícil, porque no tiene precedente, no hemos estado nunca en una pandemia similar, y ciertamente pone a prueba nuestra institucionalidad, pone a prueba nuestra democracia, los roles que cada uno cumplimos. Y no es fácil abordarlo, porque, como dije, no hay un protocolo previo. Yo echo de menos nuevamente, y lo voy a decir, que el Ejecutivo no esté en estas reuniones. En la primera, presidenta, estuvo el ministro Alvarado, brevemente, porque iba en movimiento, en auto, y después no lo hemos visto acá. Y a mí me preocupa porque el Ejecutivo es parte fundamental de las decisiones que se tomen. Particularmente ellos ejecutan gran parte de las decisiones que hay que adoptar. Y si ni siquiera están acá, ciertamente plantea una complejidad. Si a eso le agregamos que hace pocos días, parece que el presidente de la República dijo que el dueño del plebiscito era el CERVEL. El dueño del plebiscito era el CERVEL. Yo creo que de ninguna manera el CERVEL es el dueño del plebiscito, porque eso es adjudicarle incluso la responsabilidad completa de que algo pase. Y yo creo que la responsabilidad no es exclusivamente del CERVEL, es de todos. Es de todo el Estado en su conjunto. Es más, yo diría que incluso el Ejecutivo puede tener mayor responsabilidad que otro. Pero ese capítulo no hay que abrirlo. Y yo creo que hoy día tenemos que ver la manera en cómo asumimos estas medidas que hay que adoptar, de tal manera que le demos confianza a la gente en el plebiscito, logremos incentivar una participación amplia y que realmente demos una prueba de la robustez de nuestra democracia con un plebiscito seguro y participativo.
Ese creo que es el objetivo que nos anima a todos, y en ese sentido creo que lo que podríamos avanzar en mesas de este tipo es definir algunos escenarios, tal como dijo el doctor Cuadrado, parece que hay que definir un escenario, el más complicado, uno intermedio y el menos complicado. Porque nosotros en el Congreso, en esta decisión que hay que tomar, se ha ido abriendo paso la posibilidad de transferirle potestades normativas al CERVEL para que tome decisiones, algunas de detalle, otras no tanto, para poder hacer flexible la manera en que enfrentamos el plebiscito. No es fácil entregarle facultades constitucionales abiertas a una institución. No es algo simple para los parlamentarios ni para el Ejecutivo, pero es un acto de confianza precisamente en que el CERVEL va a estar a la altura de esas decisiones. Pero tampoco se quiere entregar un cheque en blanco para que se hagan lo que quieran, o un día se diga una cosa, el otro día se diga lo contrario, porque ahí vamos afectando la confianza que tiene que tener y la certeza que tiene que tener la gente en el plebiscito. Por eso creo que hay que avanzar en definir los escenarios más complejos. A mí particularmente todavía, que he participado en bastantes reuniones, no me queda claro cuál es la propuesta técnica, sanitaria, electoral, para enfrentar el derecho a voto, el derecho a sufragio que tienen y que van a conservar las personas que tengan cuarentena preventiva, que tengan un PCR positivo, los trabajadores de la salud que los atienden tanto en los centros médicos, hospitales o en las residencias sanitarias, si es que hay. ¿Dónde votan ellos? Porque ellos son de una u otra manera el grupo de mayor riesgo de contagio. Y ellos tienen que estar ejerciendo su voto, si es que lo van a hacer, de manera separada del resto, de manera separada del resto de los votantes. El día que se diga que en un local de votación donde va a ir todo el mundo, también están asistiendo personas que son positivos en contagio de coronavirus, va a quedar la tendalá. Entonces, la medida de separación que hay que adoptar en ese escenario, que es el más complejo, yo todavía no la tengo clara. Nosotros ofrecimos que se realizara este plebiscito en 2 días, el día sábado y el día domingo, no porque tengamos una decisión tomada respecto de esta medida, de este instrumento de separación de la gente, porque eso es, sino porque queremos entregar una herramienta que nos parece que permite de mejor manera separar los grupos distintos, los grupos diferentes, y darle un tratamiento diferenciado. Pero yo no sé cuál es el protocolo que están pensando para poder hacerse cargo de ese grupo que es muy complejo de tratar tanto en la fase previa de la votación como el día de la jornada electoral, el transporte. Eso yo no lo he visto y creo que es difícil avanzar si no tenemos una decisión sobre ese punto. Sobre el resto de los chilenos, bueno, ahí las medidas están más claras, mayor cantidad de locales de votación, ampliación del horario, probablemente segmentar los horarios según grupos, ahí hay mayor claridad, pero el primer grupo me parece muy complicado y aprovechando que está Patricio acá, me gustaría que alguien nos pudiera explicar cómo se va a abordar eso en los lugares en que se presente. A lo mejor en Aysén eso no va a ser necesario, pero a lo mejor en Santiago sí, en Valparaíso. En fin, hay que tener una flexibilidad también territorial y nosotros estamos dispuestos a entregar esas facultades, pero sobre una base definida previamente con un protocolo que tenga claridad. Y ese es el trabajo que podemos adelantar en esta mesa técnico-política y después reflejarlo en las votaciones que hagamos en la Comisión de Constitución del Senado o en la Cámara de Diputados, en la sala también. Pero ese punto tiene que dejarse resuelto en este tipo de mesa. Eso, presidente. Presidenta. Tiene la palabra el vicepresidente Francisco Undurraga y después Patricio. Gracias, presidenta. Saludar a todos los integrantes de esta tan constructiva y tan importante y necesaria reunión. Yo quiero recalcar algo que dijo el diputado Soto y que en innumerables veces yo le he conversado con el director del CERVEL, que es Patricio Santamaría. Aquí no solamente tenemos que garantizar que la ciudadanía concurra en forma masiva a este plebiscito, no puede ser de otra forma, porque si no va a ser un fracaso
para el proceso que se inicia, así que llegara a la ciudadanía así determinarlo. Y en segundo lugar, nosotros aquí nos estamos jugando quizás, y por eso hay que estar tan atentos, una de las instituciones que es fundamental para que se desarrolle la democracia, aquí es el CERVEL. Y nosotros no podemos poner en riesgo bajo ningún punto de vista la tradición que ha tenido el CERVEL, digamos, en conducir nuestras elecciones, al menos durante los últimos 30, 35 años de nuestra vida, desde el plebiscito del sí y el no en octubre del año 88 en adelante. Y desde ese punto de vista creo que la colaboración que nosotros como instituciones, como Parlamento, como Congreso, tenemos que hacer para que esto sea impecable, y las dudas que tiene el diputado Soto y las muchas dudas que tiene la ciudadanía, las podamos resolver de forma expedita y desde el punto de vista legislativo ser facilitadores más que obstaculizadores de este proceso. Y en ese sentido, reiterar, digamos, el compromiso que yo sé que el Senado tiene y que la Cámara de Diputados, a través de la presencia del diputado Soto, que es miembro de la Comisión de Constitución, tenemos, y no solamente quedarnos en el trabajo vía de estas mesas, sino ver también la posibilidad de integrar en el trabajo y en el diálogo y en la comunicación a ambas cámaras, a ambas comisiones, para que el proceso sea lo más fluido posible y podamos salir adelante con todas las leyes y todas las modificaciones constitucionales que tengamos que hacer para que el plebiscito sea impecable, 2, tenga la mayor cantidad, ojalá el 100% de acceso a la ciudadanía, y 3, en eso refrendar, digamos, la costumbre que hemos tenido de tener un CERVEL impecable, transparente, ágil, que permita, digamos, seguir proyectando esta debilitada democracia en una etapa posterior con mayor profundidad. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Vicepresidente Undurraga. Patricio Santamaría. Sí, muchas gracias, Presidenta. Y efectivamente, un poco lo que planteaba el diputado Leonardo Soto, no es fácil, no resulta fácil resolver estos temas. Imagino que no hay que argumentar demasiado como para darse cuenta que han habido procesos, por ejemplo, del voto chileno al exterior, que se iniciaron en el año 89 y pudimos aplicarlo recién en el año 2017. Que la demora muchas veces en la tramitación de los procesos en poner de acuerdo a muchos actores es un tema que requiere, sobre todo cuando se está tratando de temas constitucionales. Aquí hay derecho de los pacientes, ¿no es cierto? Aquí nosotros no podemos contar con una lista que nos permita hacer un padrón especial de COVID positivo o de personas en cuarentena. Hay un tema de discriminación que han planteado algunos. Si nosotros, además que no estamos facultados para generar mesas especiales. La ley, y bueno, diputado Soto, lo hemos discutido muchas veces, lo hemos conversado, la ley nos obliga a ir armando las mesas por RUT, ni siquiera por residencia. Además, en Chile hoy día se estableció el año 2012, ¿no es cierto?, el triple domicilio, ¿no? Aquí no es Bolivia, ¿no es cierto?, que permite hacer elecciones con las personas muy cerca de su casa, además sin que se permita la circulación de los vehículos, porque basta con caminar 2, 3 cuadras, eso podríamos hacerlo si se nos facultara para los efectos de poder armar la mesa sobre la base del voto residencial. Y aquí no, aquí está el voto, ¿no es cierto?, donde trabajo, donde estudio, o donde tengo la segunda vivienda, aproximadamente un grupo importante. Hoy día hay un tema con los domicilios electorales que vamos a tener que trabajar y que hemos ido mejorando en este tiempo, pero lo relevante es que está el derecho de los pacientes. El servicio electoral se va a jugar ¿por qué? Estando 2 derechos humanos en juego, como es el derecho a la salud, el derecho a la vida y los derechos políticos, sin desconocer que el derecho a la vida es esencial, a nosotros lo que nos corresponde como institución es jugarnos por que las personas puedan ejercer los derechos políticos. Y nosotros estamos precisamente, no como se hizo en Galicia
y en País Vasco, en algunos lugares donde se había permitido votar a las personas que estaban contagiados, eran portadoras del virus, posteriormente se les prohibió. Queremos, de alguna manera, ver la posibilidad de que operemos como en Corea del Sur, donde pudieron votar. Entonces, pero eso lo estamos conversando precisamente con salud, y se requiere un tiempo, por ejemplo, para en la definición, cuando hicimos esta opción de 2 días o 1 día con horario ampliado, etcétera, y en locales más amplios, estamos viendo, ¿no es cierto?, que sea en espacios públicos, tenemos conciencia de lo que decía el doctor, de que el virus, ¿no es cierto?, se contagia, o el peligro de contagio es mayor en los espacios cerrados, y estamos precisamente buscando eso, el distanciamiento social. O sea, en todo lo que se plantea, tal vez no se ha dado el momento, y este es el momento. Yo me alegro ya que esté en la sede donde debe darse el debate para las reformas constitucionales y legales que deben realizarse, donde en esos temas tenemos que escuchar y ver opiniones. No nos imaginamos, no tenemos acceso a las personas que están en cuarentena obligatoria preventiva. No tenemos acceso a no sabemos. Lo que sí sabemos es que si decimos que van a poder ir a votar las personas de COVID positivo, lo más probable es que le garanticemos el voto a esas personas que hoy día están en el orden de 30.000, podríamos llegar, me decían que podría calcularse 10.000 en esa época, pero hagamos una estampida, digamos, de no participación del resto. Entonces, no es un tema fácil tampoco. Ahora, obviamente no somos los dueños del plebiscito, no nos hagan ese regalo. Abrazos del oso durante mi vida, yo varias veces han intentado darme, y a esta altura no está viejito, digamos. Aquí no es, nosotros, cada cual responde por lo que tiene que responder. Pero sí necesitamos más facultades. O sea, aquí a nosotros muchas veces se nos apunta con el dedo con cosas que están en la ley, y a veces por los propios parlamentarios que la votaron, que es lo que ya el sumum de la molestia, digamos. Pero bueno, la vida es así, y yo digo que la política no debiera ser sin llorar. No tiene ningún sentido. Debería ser precisamente la mayor actividad donde se actúa en colaboración, de manera afectuosa, donde no tuvieron siquiera que sentir una cierta tristeza, porque es muy relevante lo que estamos haciendo en el interés del país, fundamentalmente, y de los ciudadanos. Entonces, en síntesis, son temas que estamos y creemos que se va a poder resolver un poco con la mirada de la autoridad sanitaria. La experiencia de otros países sin duda va a servir, pero también pensemos que los coreanos son los coreanos. Y aquí no están los coreanos, estamos organizando una elección para los chilenos que llegan a las 12, 1 minuto para las 12, a pagar sus funciones, que les vamos a sugerir que vayan a votar entre 9 y 10, y lo más probable es que lleguen. Fíjense que es un solo hecho, 10 millones de visitas tiene el sitio del servicio electoral a las 11 de la mañana del día de la votación, donde las personas entran a ver dónde les va a tocar vocal, si tienen derecho a voto y dónde está el local. Esa es la realidad de la cosa. Y sabemos que aquí podemos citar y convocar a las personas a votar temprano, y las personas no van temprano, o si van se quedan en la puerta del local para evitar quedar como vocales. Entonces hay cosas que no sé si se dan en Corea o en Galicia o en el País Vasco, pero que sí sabemos que se dan en Chile, porque siempre es un tema que tenemos que enfrentarlo. Entonces, Presidenta, yo en esto creo que estamos dentro de los plazos. Comparto y estamos trabajando no solamente exigiendo que se cumpla una instrucción que dio el presidente Piñera en la última reunión que tuvimos, donde estaban varios ministros, entre ellos la ministra Vocero. Le planteó directamente, porque el presidente, claro, puede instruir a los ministros, no al presidente de un organismo autónomo constitucional. Son diferentes los temas, yo eso lo entiendo usted muy bien. Pero instruyó a la ministra vocera para que se contactara con el servicio electoral para ver el tipo de mensaje, etcétera. Incluso antes nos habían solicitado
si estábamos disponibles para asumir solos el tema comunicacional, cuestión que planteamos que parecía que podíamos hacerlo en la medida que tuviéramos recursos. Pero en este momento estamos trabajando y tenemos el aporte de la gente de la SECOM. Por un lado hay una campaña informativa del gobierno y una campaña que alienta la participación, y por otro lado, ¿no es cierto?, nosotros estamos viendo todo el tema de la información, aprovechando las 6 cápsulas diarias que tenemos durante los últimos 60 días o 57 días en rigor en todas las radios del país de manera gratuita. La presidenta del Consejo Nacional de Televisión de alguna manera tiene un compromiso con establecer anuncios de utilidad pública para darnos acceso a la televisión en esta campaña que entendemos igual que ustedes, porque tenemos la misma experiencia, a lo mejor un poco menos, pero por ahí cercana, digamos, en lo que es organizar elecciones o participar en elecciones, desde diferentes roles, pero al final todo en esto aporta. Entonces, transmitir cierta tranquilidad. Hoy día está ya puesto el tema en una comisión del Senado. Yo anticipo, voy a preocuparme de llamar al senador Arboe para comentarle que una indicación como la que ya se planteó en enero no nos sirve, nos va a complicar el panorama. No vamos a saber qué hacer, que nos digan hoy día que tenemos nosotros que controlar a los candidatos, abrirle cuenta corriente a los candidatos, tener administradores electorales, donde no hay candidatos, donde no tenemos cómo exigir. Entonces hay que hacer un trabajo un poquito más a fondo, que nosotros lo hemos presentado en este documento que le hice llegar presidenta durante el fin de semana y que también lo tiene el presidente de la Cámara y lo tiene la Secretaría General de la Presidenta desde hace más tiempo, digamos, pero que hoy día está puesto ahí en el debate. Yo solamente quería hacer ese comentario. Gracias, presidente. Disculpe que me quedo sin micrófono porque el cambio de gabinete trae algunos impactos acá al Senado, así que estaba conectada con algunas autoridades. No sé, ofrezco la palabra. Daniel, sí. Gracias, presidenta. Una pregunta y después un ofrecimiento. La pregunta es a don Patricio Santamaría. Ayer su colega, la consejera Juanita, decía que el CERVEL necesitaba de definiciones políticas. Y yo coincido con eso. Es decir, ¿cuál es el día en el que ustedes necesitan tener claridad para saber si van con un día o si van con 2 días? Y a partir de ahí poder hacer todo el encadenamiento operativo logístico. Quedan a partir del lunes 83 días, 12 semanas. Como un avión, ¿no? Es decir, hay un momento a partir del cual uno toca un botón y dice, ¿puedo aterrizar o no puedo aterrizar? ¿Cuál es ese día? Porque yo sigo viendo de que se siga viendo un montón de... Digo esto con muchísimo respeto y con la confianza que me dan porque me invitaron. Y como les prometí la primera vez, no voy a ser diplomático. Seguimos hablando de manera circular de los objetivos del plebiscito, que tiene que ser seguro, con integridad, con participación, garantía. Pero no hablamos de lo operativo, de qué medidas se están tomando y cuándo se deberían tomar para precisamente garantizar cada una de esas cosas. Y además porque cada decisión está encadenada con otras decisiones. Es decir, si a usted le dicen, no, vamos a por 2 días, ustedes van a tener que salir corriendo, aunque ya tienen un plan de base, pero después tienen que afinarlo ya en detalle. O si le dicen, no, vamos con 1 día. Eso es en el tema de la jornada electoral. Lo de cómo garantizar también es una expresión de deseo. Todos están de acuerdo que hay que garantizar a las personas que están enfermas. El tema es cómo, en qué lugares y bajo qué mecanismo, y a partir de cuándo ustedes tienen que tener una definición para ver si están en condiciones de garantizar, porque si no la frustración que se va a crear es aún mayor. La gente que va a votar, ¿se le va a tomar la temperatura o no? Eso está decidido. Si está decidido, ¿quién se la va a tomar? Además de todas las cuestiones logísticas, ¿qué pasa con los que dan 37 por encima?
Hay un recinto en cada centro específico para hacerlos votar esas personas que dan 37 o se le manda para la casa, etcétera, etcétera. Es decir, el diablo aquí, Patricio lo sabe mejor que nadie, está en los detalles. Esto es como organizar una boda. De cada definición se desprenden un montón de otras definiciones. Eso en cuanto a la jornada. Ayer decía Patricio muy bien, y yo coincido, ¿cómo garantizarle que el ciudadano, desde que sale a la casa hasta que regresa a la casa, tiene un protocolo sanitario? Está cuidado, porque si no lo cuidamos únicamente dentro del centro, pero no lo cuidamos en todas las otras etapas, así que se nos contagia en todas esas otras etapas. Tercero, regulación aterrizada, específica a la campaña electoral y normas de financiamiento para garantizar no solamente transparencia, sino equidad. ¿Cuándo tienen que tomarse estas decisiones? El otro tema, regulación de las redes sociales. Las redes sociales, vuelvo a insistir, creo que es una caja endiablada que si no se le pone suficiente cuidado, ahí puede estar parte de la conflictividad, de las noticias falsas, de las campañas de información. Para eso hay que establecer todo un montón de negociaciones y tomar una serie de medidas con las plataformas, etcétera. ¿Qué tan avanzado está eso? Entonces, yo sí sugeriría que comenzáramos a pasar de lo conceptual, donde está claro, lo que se quiere, lo que se desea, a lo operativo logístico, para cada uno de estos temas. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la propuesta? Con el desafío adicional de que yo veo un CERVEL, me pongo en los zapatos con empatía, y veo un CERVEL que tiene que ver qué dice el Ejecutivo, qué dice el Congreso, qué dice el Ejecutivo, qué dice el Congreso, porque a la fecha no han podido reunir al Ejecutivo y al Congreso en una misma mesa. Y coincido también con Patricio cuando él dijo, las buenas experiencias en esto dependen del grado de consenso político. El de ayer de Polonia lo dijo claramente. Mientras no había consenso, era imposible hacer nada. Hubo consenso, todo fluyó de manera muy, muy clara. Acá no solamente no hay consenso, no hay diálogo que uno pueda ver en una mesa. Digo esto de nuevo con mucho respeto, pero yo sugeriría que el CERVEL se reúna en paralelo y en simultáneo, de manera concomitante, con el Congreso y con el Ejecutivo para comenzar a buscar ciertos consensos que van a ser críticos para el éxito de este plebiscito. Y luego lo que hemos hablado hasta el cansancio, la campaña. O sea, la campaña es la campaña, y otra es cómo se instala esto en la ciudadanía, porque Chile nos está demostrando que casi todos los días tiene una sorpresa para decir vamos a poner el plebiscito al lado y vamos a trabajar sobre este tema. Antes era el 10%, se resolvió lo del 10%, ahora viene el cambio de gabinete, mañana no sé cuál otra noticia, así que es un país que no te permite aburrirte, pero el plebiscito termina siendo como siempre puesto en el rincón, porque hay otras cosas más urgentes, creo que no más importantes, pero sí más urgentes que demandan la atención. Y reitero la oferta. Si quieren hacerlo de redes sociales, Patricio las conoce muy bien. Ahí está la experiencia de México, que es muy valiosa, la de Panamá, la de Colombia, la de Argentina, la de Brasil, entre otras. Sugeriría la de España también, porque las redes sociales en la última elección presidencial española terminaron haciendo lo que ellos querían y totalmente desobedeciendo al organismo electoral. Y de manera conjunta con Marcela creo que se puede buscar, si el PNUD está de acuerdo, identificar 7, 8 experiencias, se las traemos, se las ponemos a disposición y vemos de qué manera lo vamos apoyando. Pero mi sugerencia sería remarcar el sentido de urgencia y pasar de lo conceptual a lo operativo a la mayor brevedad posible en una mesa donde también esté el Ejecutivo. Gracias, Daniel. Hemos invitado al Ejecutivo también hoy día, pero había cambio de gabinete y justamente el ministro Alvarado me acaba de llamar, salió del gabinete, entonces estamos en un escenario distinto. Entonces, vamos por cierto, a reiterar nuestra invitación a esta mesa a quien el gobierno decida que participe, entiendo, los ministros de la Presidencia o Interior. Dependerá del gobierno quien determine la participación en esta mesa. Yo quisiera sí insistir en que realicemos lo que bien plantea Daniel y lo ha dicho Marcela también, que hagamos un encuentro que puede ser una mañana, que fijemos la fecha,
donde tengamos esta reunión con las plataformas digitales y de esa manera empezar a conocer experiencias y pues, se puede invitar, no sé, a medida que podamos trabajar experiencias de otros países en este vínculo con las plataformas y de esta manera tener sobre temas operativos, como bien dice Daniel, ya avances, digamos, conocimientos y poder transmitirlos, porque si no vamos a estar enclaustrados entre nosotros y en las mesas distintas, diversas, paralelas, y no logramos salir a donde hay que salir, digamos, que es a comunicarnos con nuestros compatriotas para este proceso. Entonces yo propondría que podamos coordinar, no sé, Marcela, Daniel, si me permiten, coordinarnos y hacer esta convocatoria. Y por otro lado, otro tema operativo, como es el tema, porque el tema legislativo, impacto constitucional o ley orgánica, ya tiene un canal. Y lo que sí me importa es poder tener también a nivel operativo las definiciones más de protocolo o más de, no sé, de instructivos reales. Lo que decía el diputado Soto es súper certero. O sea, sí, ¿qué vamos a hacer con las personas con COVID? ¿Pueden votar? ¿No pueden votar? O sea, esa minucia que quizás pudiéramos, que no es tan minucia, es centralísimo, poder trabajarla también acá con, no sé, bueno, el CERVEL está en eso, con el Colegio Médico, con otros expertos, conocer experiencias, invitar a alguien o incorporarlos nosotros a un encuentro mayor de expertos en experiencias internacionales, pero creo que son los dos temas que podríamos abordar invitando a más personas. O sea, yo entiendo lo que dice Patricio, de que ojalá estuvieran todas las organizaciones sociales, habrá un momento en que tengamos que abrir, o sea, creo que hay representantes de organizaciones sociales que, o representantes podrían estar, no todo el mundo, pero sí los representantes, abrir la mesa, lo ha dicho también el diputado Soto en reiteradas oportunidades, y además de aquello poder trabajar con organismos no gubernamentales, que yo había propuesto estos dos porque son súper partidarios, porque representan todo el espectro, pero también se puede abrir posteriormente, o sea, en eso no hay ningún problema. Patricio me había pedido la palabra. Sí, no, mire, ¿quién más que yo podría estar de acuerdo con Daniel y con lo que señala Marcela, presidente? Pero usted ve, nos pasó lamentablemente con una gran reforma legal que concordamos con el ministro Blumel, como ministro secretario general de la Presidencia, donde resolvíamos una serie de temas, entre otros la limpieza o la actualización del padrón, entre otros el tema, claro, hoy día tenemos 5.480 personas que rompen el récord Guinness de 130 años, digamos, más de 130 años. Cuando yo termine mi periodo probablemente van a haber superado ya, van a tener un año más, digamos, el padrón. 501.000 personas, 152.000 personas que primero tienen más de 90 años, no tienen su cédula vigente, no han pedido renovación en los últimos 11 años y no han votado en las últimas elecciones. Todo eso se resolvía, pero lamentablemente hubo un cambio de gabinete y el ministro Felipe Ward, que hoy está en República, me parece, no, en Bienes Nacionales, bueno, está en otro ministerio, redujo a un no tiene gusto a poco, tiene gusto a nada, más bien un proceso, un proyecto que es el que estamos viendo en la Comisión de Gobierno de la Cámara. Llegó y heredó esto el ministro Alvarado, que antes era subsecretario en el tiempo del ministro Blumel, y ahora, por lo que usted me dice, sale del gabinete. Entonces, esas son las complejidades, eso es Chile, digamos. Hay una prueba clara de ese Chile. Nosotros, sin duda, estamos trabajando y avanzando en esto. Y comparto lo de Daniel, porque, claro, el círculo en el que estamos nosotros hace que él también se sume a ese círculo y sigamos una cosa circular de todos, digamos. Evidentemente comparto lo que ha propuesto, pero le quería pedir además, presidenta, si podemos solicitarle a Álvaro Castañón, que es secretario de Abogado del Consejo, que está viendo vio el tema del protocolo, de alguna manera lo redactó sobre la base de la experiencia de la OEA, y todos esos temas que nos plantean ustedes, nosotros de alguna manera lo hemos visto, algunos no, digamos, pero los menos, digamos, porque tenemos la responsabilidad, porque estamos dedicados a eso. No somos los dueños del plebiscito, pero de alguna manera alguna responsabilidad tenemos en el plebiscito, y si esto fracasa, no va a ser
ni en esta mesa, ni en el CED, ni en ninguna otra parte donde van a poner las flechas y donde van a llegar, digamos, las críticas, tampoco al PNUD. Entonces, ni en la Fundación IDEA, o IDEA Internacional, perdón, que da muy buenos aportes, pero aquí otras cabezas se están jugando, que son las que lamentablemente cuando convocan a las reuniones no lo permiten, porque si a la segunda autoridad del país, como es la presidenta del Senado, no viene un ministro del Ejecutivo, bueno, eso muestra el estado en el que estamos. Espero que con este cambio de gabinete la cosa cambie. Nosotros tenemos ciertos avances y lo vamos a hacer, pero ahora para no profundizar en algo que es bastante obvio y no seguir en el círculo, digamos, le pediría a Presidenta que Álvaro Castellón pudiera contarnos brevemente los dos temas, redes sociales y el tema la mesa con salud. Perdón, Patricio, estoy con problema de tiempo, entonces quizás pudiéramos la próxima sesión destinarla a todo el tema de cosas y medidas de salud que ustedes han trabajado y el tema de redes, verlo en esta reunión más grande, para que podemos fijar una fecha y nos convocamos para este encuentro más numeroso, digamos, con experiencia sobre plataformas y redes. Perfecto, sí, una cosa. Conversamos telefónicamente tanto con Daniel como con Marcela, y nosotros vamos a avanzar entre esta reunión y la próxima en un trabajo con ellos, que obviamente hay una gran experiencia que nosotros no podemos desechar. Ha sido solamente también el tiempo lo que ha impedido que nos hayamos reunido hasta la fecha, pero lo vamos a hacer. Queda desde ya comprometido, ¿no es cierto, Daniel? No te voy a decir nunca don Daniel, yo en eso no soy diplomático, como tú sino don Patricio, no. Yo siempre te voy a tratar de Daniel y de Marcela porque no soy diplomático. Quise estudiar alguna vez la academia diplomática, pero preferí estudiar Derecho. Eso, Presidenta. Muy bien. Daniel, ¿sí? Gracias. Don Patricio, te voy a decir porque yo sí soy diplomático. Danos las fechas. Yo sigo sintiendo que no tenemos una fecha. ¿Ustedes tienen una fecha a la cual al Congreso y al Ejecutivo le dicen, oiga, si ustedes para esta fecha no me toman una decisión, me ponen a mí y al CERVEL en un lío gordo? Sí, nosotros el 26 de agosto ya empieza la propaganda. El periodo de propaganda. 26 de agosto, el periodo de propaganda. Vale decir, es en la tercera semana de agosto, nos queda prácticamente un mes para que esto esté resuelto. Y tiene razón Juanita Gana cuando plantea que lo que se requiere son decisiones políticas, porque nosotros tenemos las facultades de organizar algo que resuelven los poderes colegisladores. No tenemos la suerte de otros órganos electorales que tienen mayor autonomía y que incluso tienen la posibilidad de iniciativa legal. Si la tuviéramos, Daniel, que prometiste más bien ser político y diplomático en la primera reunión, si la tuviéramos, no te quepa duda que este proyecto lo habríamos presentado hace bastante tiempo. Bueno, muy bien. Quedemos para la próxima reunión con el informe de Álvaro en relación a todo el tema redes y también hacer una reunión más amplia para poder conversar sobre este tema. ¿Habría acuerdo? Sí, Presidenta. Perfecto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, hasta luego. Gracias, Presidenta, hasta luego. Te llamo, Daniel, te llamo